Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape, amor que transforma. Y amigos que nos ven y que se conectan con nosotros por medio de YouTube o de Facebook, muchas gracias por estar al pendiente de estas lecciones, de este tiempo que estamos reservando para aprender de Dios. Estamos estudiando el libro de Efesios, que está siendo de gran bendición. Y qué bueno que tú puedes ser parte de esto, ¿verdad? Te doy la más cordial bienvenida. Y pues bueno, vamos a iniciar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien nos revele la palabra de hoy. ¿Me acompañas? ¿Hacemos esta oración? Dios, papi, en esta hora buscamos tu rostro y tu presencia y te pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros. Gracias te damos por este día, por las bendiciones que recibimos de ti. Gracias, Dios. Te pedimos que tú tomes el control de esta clase, que tú nos enseñes, que tú hables a través de mí y que aquí están nuestros corazones dispuestos a escucharte, nuestros oídos atentos y que esta clase sea de edificación para cada uno de nosotros. Alabamos, adoramos y exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, como te decía, estamos estudiando el libro de Efesios. Todavía estamos en el capítulo 1. Estamos estudiando el capítulo 1 y ya vamos a terminar este primer capítulo. Y precisamente la sesión anterior estábamos hablando de la necesidad que el hombre tiene de revelación, porque el apóstol Pablo decía que son muchas las bendiciones que tenemos en Cristo, bendiciones espirituales, que nosotros en Dios recibimos muchas de estas bendiciones, ¿verdad? Pero, el problema es que a veces no las conocemos, que no sabemos cuáles son esas bendiciones, cómo llevarlas a cabo. Acuérdate que hemos hablado de que por la redención, por la salvación de Cristo en nuestras vidas, somos llevados a este nivel de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas estas bendiciones espirituales. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los efesios: yo le pido a Dios, oro por ustedes para que Dios les traiga revelación y puedan entender el misterio y la bendición, el misterio de la obra de Cristo Redentor en sus vidas y la bendición que conlleva todo esto, empezando en el aspecto espiritual, ¿ok? Entonces ya hablábamos de esto y estábamos viendo los versículos del 1 al 15, del 15 al 18 de Efesios 1. Entonces, cuando el apóstol Pablo habló a los efesios de las bendiciones espirituales, pedía revelación de lo alto, para que ellos pudieran conocerlas y recibirlas, de tal forma que al orar por la iglesia en Éfeso, en relación a conocer las virtudes de Cristo, enfoca dicha revelación en tres aspectos que Dios ya nos ha dado, que fue lo que vimos la lección anterior. Hablábamos de la esperanza a la que hemos sido llamados, las riquezas de la gloria de su herencia, mencionadas ya anteriormente. Y entonces, continuando con este aspecto de las bendiciones que Dios nos ha dado, vamos a hablar de la supereminente grandeza de su poder para con ellos, que también es para con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar con palabras un poder tan extraordinario? Porque habla de la supereminente grandeza de su poder, o sea, de ese poder extraordinario. Pablo utiliza diferentes palabras de adjetivos para proclamar ese poder, y aún así siente que está explicándolo de modo insuficiente, ya que este poder es indescriptible, inefable e imposible de explicar con el lenguaje humano, que es lo que habla el versículo 19. Si me acompañas, vamos a checarlo para que veamos cómo Pablo expresa esto en el versículo 19 de Efesios 1. Fíjate cómo les dice el apóstol: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces aquí la primera frase implica la palabra poder, que quiere decir dinamis, grandeza, mega, eminente, y bayo, super, o sea, hiper, super, grandeza, super poder, ¿verdad? La segunda frase que dice según la operación del poder, y esta segunda operación habla de energía, de poder, de fuerza. Y la última frase habla de que operó en Cristo. Y entonces, estas tres frases hablan del supereminente poder de Cristo en nuestras vidas. Finalmente, el apóstol usa un ejemplo para explicar la extraordinaria grandeza de este poder. El poder que actúa en nosotros, los que creemos, es el mismo que operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra de Dios sobre todo principado y autoridad.
¿Conoces el poder de Cristo que hay en ti? Porque si continuamos leyendo en el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Entonces, esto es bien importante, porque este mismo poder que tiene Cristo, lo tienes tú en Cristo Jesús. Porque nuestras vidas todavía como hijos de Dios, a veces no muestra esa victoria del poder de Cristo en nosotros, ¿sabes? A veces seguimos declarando la tristeza, la frustración, la depresión. Me siento triste, me siento enfermo, me siento apagado, me siento... Y lo seguimos declarando cuando aquí el apóstol Pablo le dice a los efesios, por eso les habla de... Pido a Dios que les revele esto. Primero, la esperanza a la que han sido llamados. Luego, las riquezas de la gloria de la herencia, que es lo que vimos. Y ahora dice, de la superminente grandeza de su poder. Dios es poderoso y Cristo tiene poder. Porque en el nombre de Cristo, por su obra en la cruz, tenemos el poder. Ese poder que lo levantó de los muertos. Ese poder que le dio la habilidad el don de levantar muertos, de resucitarlos, de sanar enfermos, de caminar sobre el mar. Todo ese poder también lo tenemos tú y yo. Porque nuestra vida como hijos de Dios sigue siendo... Va a ser fuerte lo que te voy a decir, pero es cierto. Porque a veces nuestra vida sigue siendo a lo mejor mediocre, o triste, o en depresión, ¿sabes? Sabiendo que pasamos pruebas, sí, pero las pruebas no deben ahogarnos. Deben levantarnos en el poder de Cristo para entender su gracia y su voluntad en nosotros. No debemos sentirnos apagados, sino al contrario, en el nombre poderoso de Cristo, ese es el poder que opera en ti y en mí, ¿sabes? ¿Conoces ese poder? Ese poder que te levanta, que te fortalece, que te sostiene, que te guía, que te consuela, que te anima. Todo ese poder de Cristo está en ti. Por eso yo a veces le digo a la iglesia y a ti, amigo, que nos ves, también te digo esto. A veces uno espera que venga el predicador, el profeta, el apóstol, el pastor y que ore por mí, que me libre. Y yo le digo a la iglesia, no, tú tienes ese mismo poder que yo. A veces el pastor o el líder o el profeta no va a estar ahí a cada momento para orar por ti. Pero tú en el nombre de Cristo Jesús, por esta fe, puedes tomar este poder, accionarlo y que se haga una realidad en tu vida. Está padre, ¿verdad? Y entonces por eso Pablo dice, yo pido que Dios se los revele. Que Dios les traiga esta revelación, ¿ok? Entonces, es parte de... miren, nada más se lo voy a recordar en el versículo 17, el 16 y 17. No ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Él. Y ya vienen estos elementos que hemos estudiado. ¿Qué otra cosa también es importante que podamos tener revelada de parte de Dios, de parte del Padre? Y vemos la última parte del versículo 20 al 23, que dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¡Wow! Entonces, la revelación también es para conocer la autoridad universal de Cristo. La revelación que tú y yo necesitamos. Creemos en Cristo, creemos en su obra de salvación, pero ¿por qué nuestras vidas siguen a veces estando apagadas o caen en religiosidad o en una costumbre o en situaciones donde el poder de Dios no se ve? Somos llamados como iglesia a hacer los milagros y las señales, dice Jesús, mayores que Él hizo. Y como la primera iglesia somos desafiados a ver cosas increíbles, pero nos acostumbramos a ir el domingo a la reunión, oír las alabanzas, oír la enseñanza, saludar a los hermanos, y todo bien padre, bien bonito, y ya, y ahí queda todo, ¿sabes? Y tú dices, ¿dónde está la vida cristiana? Sabemos hacer iglesia y hacemos las cosas bien, gracias a Dios, y Dios visita y baja y nos habla, y por su gracia y por su misericordia. Pero nuestra vida en la semana, ¿cómo refleja este poder, esta revelación, esta autoridad de Cristo sobre ti y sobre mí?
Y Dios me prueba en eso y ay, no está padre. A veces no gusta, pero sabes que al final hay un buen fruto cuando vas caminando en eso, ¿ok? Entonces es necesario conocer al Cristo que vive en nosotros, así como al que está sentado en el trono del universo a la diestra de Dios. Es bien importante. ¿Por qué? Vamos a hablar dos aspectos de esto. Primero, Cristo exaltado por el poder del Padre. Cuando el cuerpo de Cristo yacía muerto en la tumba, el poder del Padre operó en él. ¿Para qué? 1, resucitándole de los muertos. 2, lo ascendió a los cielos. Y 3, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. 4, lo hizo Señor y máxima autoridad universal. Este mismo poder es el que opera hoy en nuestro espíritu y un día operará en nuestros cuerpos mortales, transformándonos o resucitándonos, según sea el caso, con cuerpos glorificados e incorruptibles y reinaremos con Él eternamente. O sea, eso está padrísimo porque el poder de Dios en Cristo lo exaltó, lo levantó. Primero, lo resucitó de los muertos. Luego, lo ascendió al cielo. Y luego lo sentó a su diestra. Y luego le hizo Señor sobre todo. También dice en Filipenses, ¿verdad? Que toda rodilla se doblará delante de Él, por cuanto Él fue obediente. Y se despojó a sí mismo. Siendo Dios, dejó eso a un lado. Y se hizo igual que los hombres. Y entonces eso hoy le da esa autoridad sobre toda persona, sobre toda carne, sobre toda potestad y principado, le da esa autoridad. ¿Para qué? Para que delante de Dios, y ahora nosotros como hijos de Dios, aprendamos a usar ese poder. El nombre de Cristo tiene poder. Por eso cuando oramos, no es una muletilla, ¿eh? No creas que siempre que oramos en el nombre de Jesús, amén. No, cuando tú eres consciente y sabes lo que implica el poder del nombre de Cristo, tú sabes que todo lo que oras y que no es en tus fuerzas, sino que es en el nombre de Cristo Jesús, en el poder de Cristo, wow, vienen los resultados. Y por eso nuestras oraciones llevan siempre el poder y el nombre de Cristo, porque no eres tú. Dios te da talentos y dones, pero aún esos son utilizados en el poder de Cristo Jesús, en ti y en mí. ¿Sabes? Cuando tú reconoces eso, la gloria es para Dios y sabes que tú oras en el nombre de Cristo y que Él tiene la autoridad sobre eso. Porque así como Él fue resucitado, nosotros, si nos toca ser resucitados con Cristo, seremos resucitados para el día que Él nos llame. Pero si Cristo viniera en estos días, pues entonces nuestro cuerpo no necesitaría resucitar, sino sería transformado y llevado a el reino de Dios, allá, por la eternidad. ¿Sabes? Bueno, primero estaremos ahí en las bodas del Cordero y luego regresaremos a reinar con los que hayan quedado de la gran tribulación, cosa que eso es otro tema, ¿verdad? Pero es importante y muy interesante que tú lo vayas descubriendo para que sepas el poder y la autoridad de Cristo en ti. Y el segundo punto tiene que ver con la soberanía total de Cristo. En el mundo invisible existen principados, autoridades y poderes satánicos. Efesios 6 los describe. Todos ellos fueron vencidos por Jesucristo en la cruz. Adán fue nuestro primer representante. Dios le había dado a él el señorío de la tierra. Pero al pecar se sometió al diablo, perdiendo tal señorío y entregándolo legalmente en sus manos. Cristo, el segundo hombre, es decir, el segundo representante de los hombres con naturaleza divina, a través de su muerte y resurrección, reconquistó la autoridad sobre todo el mundo que Adán había perdido al pecar. Ahí en Mateo 28:18, nada más lo recordamos, porque ahí dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿verdad? Pero mira, 28:18 dice la palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Porque ya lo hemos comentado en algunas ocasiones y te lo recuerdo para que quede claro en tu corazón, porque esto es parte de la enseñanza y de la doctrina que nosotros trabajamos y nosotros tenemos y sobre la cual somos edificados. Acuérdate que Adán tenía la naturaleza divina. Al pecar, perdió su relación con Dios, pero Dios le había dado potestad sobre la naturaleza, sobre todo el mundo, los animales, ¿verdad? Sobre toda la naturaleza, y esa misma autoridad y esa potestad legalmente al pecar, se la entrega al diablo, a Satanás, y se vuelve, aquí dice, sometido a él. Por eso
nacemos como seres humanos con una naturaleza de pecado, naturaleza pecaminosa, naturaleza inclinada al mal, ¿sabes? Y entonces necesitamos volver a Cristo y trabajar sobre esa naturaleza, creer en Jesús y empezar a vivir en la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Pero Cristo, igual, entonces considerado también como el segundo Adán, pues como ya el hombre ya había sido apartado de Dios, y su naturaleza de pecado lo alejaba del Padre, entonces Dios manda un segundo Adán, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, para que a través de él, con la naturaleza divina, ¿y qué quiero decir con esto? Que como Jesús no fue concebido por la unión de hombre y mujer, sino que era la mujer, la simiente de la mujer, pero llena del Espíritu Santo, y ahí operó todo, porque Jesús pasó el mismo proceso que tú y yo desde el vientre hasta su muerte, lo pasó igual como ser humano, solamente que él se mantuvo puro y limpio delante de Dios, conservando la naturaleza divina, conservando su relación con Dios, buscando a Dios. Fue tentado igual que Adán, sí, pero él no pecó, y entonces eso le vale para que él pueda salvar a la humanidad, y su sangre limpia los pecados de todo el mundo, y por eso Dios le da toda la autoridad y toda la soberanía, ¿sabes? Porque entonces en él podemos recuperar todo lo que en Adán perdimos, ¿ok? Él no lo da, pero acuérdate que todo empieza por el aspecto espiritual, y lo que activa todo esto es la fe. Y primero para nosotros ahora es la fe en Cristo Jesús. Cristo es la autoridad sobre toda autoridad, no solo sobre las potestades diabólicas, sino también sobre todas las autoridades humanas, reyes, presidentes, gobernadores, etc. Todo está bajo su soberanía, sobre todo nombre. El nombre o título de Cristo es superior a todos los títulos que existen en el universo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En el Nuevo Testamento no solo se refiere únicamente al paso de los 100 años, sino a una edad o un periodo, cuando habla del siglo venidero, ¿verdad? El siglo venidero es el periodo que se iniciará con la venida de Cristo, y en el siglo presente no es visible a los ojos físicos que Cristo reina sobre toda autoridad, es solo visible a los ojos de la fe. O sea, el poder de Cristo, y que dice que no solamente en este siglo, sino también en el venidero, habla de que una vez que Cristo venga por su iglesia, nos casemos con él allá en el cielo, y después regresemos a reinar. Pero pues habla de un siglo, no solo se refiere a 100 años, sino habla de una época, una temporada, ¿sabes? Entonces, en ese proceso es lo que ahora lo empezamos a ver a través de la fe, y lo creemos. Creemos que ese día va a pasar, que ese día va a suceder, ¿sabes? Y esa es la fe que hoy nos ayuda a buscar de Dios, a orar, a leer nuestra Biblia, a estar en comunión con Dios, a esa esperanza de gloria en la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de lo que dice Hebreos 11:1, ¿verdad? O sea, no lo vemos, pero lo creemos, y va a haber pronto un resultado y lo vamos a ver. Y toda lengua, todo el mundo, toda persona va a estar un día delante de Dios y se va a dar cuenta que todo esto era real. Aguas para los que no creyeron y no quisieron creer. Porque, ay, nanita, ahora sí se les van a caer los calzones y ni siquiera van a poder decir nada delante de la majestad de Dios y el reino de Cristo, ¿sabes? Todo, absolutamente todo, se encuentra sujeto a Él, pues está bajo su autoridad. La creación, el universo, la naturaleza, los ángeles, los demonios, los gobernantes, las naciones, la historia, las circunstancias, etc. Todo está bajo su autoridad. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el único. Y ahora los que creemos en Él podemos entenderlo y caminar sobre eso. Ahora, ¿cuál es la función preeminente de Cristo? Él es cabeza de la iglesia, sobre todas las cosas. Esto significa que de todos los oficios a los que el Padre exaltó a Cristo, el más importante es el de ser cabeza de la iglesia, que es una palabra clave para esta epístola, ya que se repite 9 veces, pero la visión que tiene es predominante. En el griego, la palabra eclesia, compuesta por 2 palabras, ek, fuera, y klesis, llamar, su significado es que los que hemos sido llamados por el Señor hemos obedecido y salido del pecado y del mundo espiritualmente. Y esta es una de los significados. Ya en otra ocasión te explicaré también a qué se refería cuando empezaron a hablar de la iglesia como tal, ¿ok? Su traducción literal sería los llamados afuera.
Pero la verdadera visión de lo que es la iglesia no se capta analizando la etimología de la palabra, sino por la revelación de Dios. La iglesia es el pueblo, la familia que Dios soñó tener desde antes de la fundación del mundo. Esta carta contiene la revelación más completa y clara de toda la Biblia sobre la iglesia, porque acuérdate que tú y yo fuimos creados por el corazón paternal de Dios, y entonces Él creó hijos. Él buscaba que Adán y Eva y toda su descendencia siguiéramos siendo sus hijos. Eso se perdió por causa del pecado. Gracias a Cristo lo podemos recuperar, pero ahora depende de nosotros creerlo, aceptarlo, recibirlo, confesarlo, y entonces sobre eso volvemos a ser hijos de Dios y encaminarnos. Pero todos los que hemos creído en Cristo y que somos hijos de Dios nuevamente, formamos la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Que te voy a decir sinceramente, la mayoría, ¿verdad? La mayoría de los que estamos ahí. Hay gente que aunque está ahí todavía no tiene esa convicción. Pero al menos tú y yo y la mayoría de nosotros somos esos hijos y esa familia que Él anhela. Buscar esa comunión, buscar esa presencia de Dios, porque eso es lo que Él anhela, y a través de la iglesia Él puede recuperar esta relación paternal por la cual creó al hombre, ¿ok? Bueno, a toda la humanidad. En esos últimos dos versículos del capítulo 1, el 22 y el 23, Pablo usa dos expresiones para describirla, hablando de la iglesia, porque hablamos lo importante que es para Dios la iglesia y cómo Pablo la describe. Y te quiero recordar algo, realmente la iglesia se empieza a formar después de que Jesús sube al cielo y cuando el Espíritu desciende sobre los apóstoles. Antes no era la iglesia viene después y la iglesia forma parte del nuevo pacto que es a través de Cristo Jesús, ¿ok? Entonces nosotros al creer en Cristo ya venimos, somos parte de la iglesia, de la familia de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Dios en el nuevo pacto a través de Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las expresiones que usa Pablo para describirla? Número 1, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y 2, la iglesia es la plenitud de Cristo. En la metáfora del cuerpo, que es la figura de la iglesia dominante del pasaje, Cristo es la cabeza. La cabeza gobierna y dirige al cuerpo. Asimismo, cuida y sustenta a todo el cuerpo. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? Aquellos que están unidos a Cristo y están bajo su gobierno y autoridad, y todo aquel que le reconoce como Señor es un miembro de su cuerpo. O sea, si lo hablamos en una metáfora espiritual, ¿verdad? En un aspecto, mira, aquí yo tenía una imagen, ¿verdad? Que te quería enseñar. Aquí está. La uso con los agape, que es la imagen de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, Él es la cabeza del cuerpo y la iglesia es todo el cuerpo, dirigidos por Él, por Cristo Jesús. Él es el que nos guía a obedecer a Dios, amar a Dios, a creer en Dios. Claro, si nosotros como cuerpo, y a lo mejor nosotros agape somos a lo mejor esta mano o la cintura, si estamos unidos al cuerpo, recibimos la instrucción de Dios y obedecemos a nuestro Padre, ¿sabes? Y Cristo como la cabeza es el que nos guía, y todo lo que viene en la palabra de Dios refleja a Cristo y es lo que nosotros obedecemos y caminamos con Él. Entonces, en la Biblia nunca se le llamó iglesia a un edificio o a un lugar de reuniones, pues es la comunidad de los redimidos y de hombres y mujeres que han nacido de nuevo y ahora son hijos de Dios, o sea que somos hijos de Dios, tú y yo. Hay una relación vital entre Cristo y la iglesia, como la que existe entre la cabeza y el cuerpo. Cristo resucitado mediante el Espíritu Santo está presente en cada uno de los miembros de su cuerpo para darles vida y crecimiento. Su extraordinario plan es llenarnos a todos con su plenitud. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, la iglesia, y hay muchas metáforas hablando de esto, porque también se habla de que la iglesia es la novia, y Jesús es el novio, y que un día nos vamos a casar con Él. La iglesia se va a unir a su amado, y vamos a ser realmente uno con Cristo. O sea, así, ya, uno tal cual con Él. Hoy por la fe creemos en Dios y somos uno en Cristo, pero ya cuando lo veamos cara a cara y estemos en su presencia, esa unión se va a hacer más real, esa unión se va a hacer más, pues sí, más real, más tácita, en el aspecto donde pues ya nada nos podrá separar de Dios, porque vamos a ser uno con Él, ¿sabes? Pero bueno, es parte de entender la importancia de la iglesia. Que no somos solo una organización, ni un grupo bonito,
ni es un club social, ni es un centro de reunión nada más. No se refiere al edificio. La iglesia somos tú y yo y la hacemos todos. La hacemos los hijos de Dios, los que creemos en Cristo Jesús. Los que ya somos hijos de Dios somos los que formamos la iglesia y caminamos en Cristo. Claro, tenemos un lugar donde reunirnos, donde alabar el nombre, donde aprender de Dios, pero somos nosotros. Y ahora con la pandemia hemos aprendido eso. Lo importante que es reunirnos, congregarnos, estar unidos, estar juntos, ¿sabes? Estar en comunión con nuestro amado. Es importante que lo caminemos sobre eso. Entonces, concluyendo con esto que hemos hablado de la revelación, para muchos la vida cristiana es como avanzar contra la corriente con un bote a remo. Para otros es como moverse con un velero que depende de factores externos para poder avanzar bien. Pero en realidad, a la luz de estas palabras, la vida cristiana es como una lancha a motor, que no depende del esfuerzo personal para avanzar ni de la fuerza del viento, porque tiene en sí misma un poderoso motor que lo impulsa a avanzar en la dirección deseada y en cualquier circunstancia. Siguiendo la metáfora, el mismo motor que el Padre colocó en Cristo al resucitarle de entre los muertos es el que puso en nosotros, este poder, ¿verdad? La llave de este motor es la fe, para con nosotros los que creemos. Por eso el apóstol Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, según lo que dice Filipenses 4:13. Dependiendo de ese poder podemos amar, perdonar, ser pacientes, servir y hacer toda la voluntad de Dios. Entonces, ese poder actúa en nosotros. La llave es la fe y el motor es el poder de Cristo. Tú y yo somos desafiados a ver ese poder en nuestras vidas, en cosas increíbles, en cosas sobrenaturales, en cosas muy especiales que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Pídele al Espíritu Santo que te revele ese poder y camina sobre eso. Y cuando tengas pruebas y necesidades, ora, humíllate, busca el rostro de Dios, conoce a tu Dios, conoce ese poder de Cristo en tu vida. Para que aunque pases por enfermedades, por pruebas, por luchas, por escasez, el nombre de Cristo siga siendo exaltado a través de tu vida y sepas hacer uso de ese poder. ¿Sale? Entonces, el versículo para recordar está en Efesios 1, 22 y 23, que es la última parte de este capítulo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Entonces yo te desafío a que tú puedas usar este poder en Cristo Jesús, ¿ok? Te mando, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Papi, gracias por lo que tú nos has hablado en esta hora. Gracias, Señor, y yo te pido, Padre, que así como Pablo pedía a los efesios revelación, yo te pido que tú nos reveles, Señor, Padre, todas estas cosas las cuales podemos encontrar en ti, Señor. Padre, que tú reveles a nuestras vidas la esperanza a la que hemos sido llamados, las riquezas de la gloria de tu herencia, Señor. Padre, que podamos saber la superminente grandeza de tu poder, Señor, Padre, y conocer tu autoridad sobre nuestras vidas. Sabemos, Dios, que por nosotros no podemos hacer nada, no podemos alcanzar tantas cosas, sino es por el poder de Cristo en nosotros. Papi, gracias. Sé glorificado. Visita a tu iglesia y desafíala a vivir en ese poder, Señor. Yo bendigo a uno de nuestros amigos que nos ven y tu gracia sea sobre nosotros y que tú sigas levantando tu iglesia en poder. Guárdala, guárdala de todo mal, guárdala de división, guárdala de peligros, guárdala, Señor, y llévanos a caminar en el poder de tu Espíritu. Líbranos del hombre perverso y del hombre malo y llévanos a crecer en la plenitud del que lo llena todo en todo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados, les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Acuérdense que estamos por YouTube, por Facebook, para que le puedan dar like a la página, puedan compartirlo con otras personas, que esto pueda ser de bendición. Y además que recuerden que los domingos a las 11:30 tenemos transmisión en vivo, para que puedas conectarte con nosotros y estar al pendiente de nuestras reuniones, actividades y de lo que publicamos a través de nuestras páginas de Facebook, YouTube y también por Instagram. ¿Ok? Que tengas una semana llena de poder, que Dios sea contigo, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Hasta la próxima.